pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Viernes 10 de marzo, viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del libro del Génesis. José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar en los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y lo encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos, antes de que se acercara. Maquinaron su muerte, se decían unos a otros: ahí viene el de los sueños, vamos a matarlo y echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Le decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo echaron en un pozo vacío sin agua y se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camello gomas, bálsamo y resina de Galad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos comerciantes medianitas, tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le clavaron los pies con grillos, le metieron el cuello en una argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó a desatar. El Señor de los pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje.
Llegando el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan. Lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, estas lecturas que son de un modo u otro conocidas para todos nosotros. La primera lectura, ya conocemos nosotros la historia de José y sus hermanos, y la parábola que el Señor le pone a los fariseos, en la que la plantea como espejo de lo que ellos han hecho y de lo que harán, y que también nosotros podemos aplicar perfectamente a nosotros en nuestros días y mirarlo también como un espejo y ver en cuál posición o de qué forma nosotros nos podríamos ver también ahí reflejados. En la historia de José, pues, como nosotros sabemos, en todos estos días se nos ha estado presentando en la palabra de Dios el hecho de que los buenos, ya lo decía Jeremías también, ya lo presenta el Señor. Ya el Señor le insistía a sus apóstoles en estos días de que no busquen los primeros puestos, sino que busquen ser servidores de todos. Y vemos cómo los buenos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que hemos estado leyendo en estos días, y hoy nos lo presenta José también, es el hecho de que los buenos a veces se sienten mal porque hacen el bien, son buenos, pero parecería que son pagados con el mal. Entonces, ¿cómo es que al hacer las cosas bien, en el caso de hoy, José, por el simple hecho de ser amado por su padre, sabemos que es algo natural, ¿verdad? Su padre, ya estando muy viejo, pues lo tenía como mayormente los abuelos tienen a los nietos, que lo tienen como hijo 2 veces, porque son sus nietos y porque son hijos de sus hijos. De modo que todo el amor que tiene el abuelo por su hijo, y entonces sumado a eso, porque también es su nieto, lo tiene, valga la redundancia, por el nieto. En ese sentido, José era el consentido, el protegido. Sin embargo, el papá lo quería a todos y no se imaginaba, no se sospechaba que sus hermanos pudiesen tramar contra José por el simple hecho de ser el preferido. José no era malo. El único pecado que había aquí para sus hermanos era que su padre lo quería. Ellos entendían que más que a ellos. Esa también es la historia de Caín y Abel, y así vamos a encontrar muchísimo, hasta encontrar al propio Jesús, que hoy nos menciona una parábola diciéndole
a estos escribas y fariseos, pero que también esa parábola se aplica perfectamente y por eso ellos intentan matarle, aunque porque el pueblo está presente, ellos no se atreven. Y es que ellos se vieron reflejados y saben que Jesús en esa parábola está diciendo que ellos mataron a los profetas y que también de una forma profética Jesús presenta qué es lo que ellos van a hacer con el propio Jesús. En todo esto, ¿cuál podríamos nosotros ver que es la conclusión? En todas las lecturas que nos presentan a los que hacen el bien, pero que este mundo les paga mal, primero, un consuelo. Decirnos a nosotros que no nos rindamos en hacer el bien. Que si de verdad, de corazón, desde dentro, nos sale hacer el bien, y eso implica entonces perdonar, porque tenemos que perdonar a aquellos que obran mal, pero, segunda idea, también debe de quedar de fondo saber que solo los que obran bien hacen lo adecuado conforme a su fe para recibir el premio prometido, la salvación. De modo que aunque en este mundo los que obran mal parecerían cobrar y parecería que les va bien, y los que obran bien parecería que entonces, en buen dominicano dirían, parecerían que son como pendejos, el Señor nos viene a responder a todos que no es así. Ya veíamos la lectura de ayer. El rico Pulón recibió en su vida bienes, Lázaro recibió males, pues en el cielo, porque el rico permaneció firme en la fe, creyendo en el Señor, a pesar de los males que el mundo le daba, pues fue llevado al cielo y allá pues honrado. Aquel entonces que sus bienes y vivir su vida sin importarle nada ni nadie y pues por ende hacía un mal por omisión, no le alcanzó ni la fe ni las obras para llegar al cielo y por eso sufre. Y entonces pide, ¿no? Que mira, déjame ir a mis hermanos para que ellos no vengan aquí. No, tienen a Moisés y los profetas. Jesús, José, Lázaro, todos los que han hecho el bien en esta tierra y que han tenido que sufrir, nos vienen a decir a nosotros, ánimo, no te rindas, no te doblegues ante el mal. Recuerda a Job, recuérdame a mí, nos dicen cada uno de ellos. Recuerda a estos santos hombres y mujeres que a pesar de su sufrimiento nunca abandonaron el camino del Señor, el camino de la fe y el camino del bien, y por ende recibieron su premio. Sabemos que en el caso de José, de manera particular, pues había todo un propósito y la historia que continúa, ¿verdad? Sabemos que continúa con él recibiendo tanto en esta tierra, pero también en la vida futura. Queridos hermanos y hermanas, que en este tiempo en que hay diversos tipos de dificultades, en que hay una humarada de dudas, que nosotros podamos permanecer siendo firmes y que a pesar de que nos pasen cosas, de que personas cercanas nos traicionen como a José y sus hermanos, de que seamos vendidos, de que seamos llevados a tierra extranjera, de que seamos por el bien que hacemos odiados o simplemente calumniados, no nos rindamos, no decaigamos, mantengámonos en el bien, mantengámonos en el camino del Señor, que el Señor nunca falla. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama
como yo.